tema del que voy a hablar hoy es algo bastante curioso y es una comparación entre dos calendarios que comienzan en la misma fecha, el mismo año y con el mismo evento y sin embargo tienen actualmente años diferentes y manera de organizar el tiempo diferente, lo cual parece una cosa absurda. Estos dos calendarios son el calendario musulmán árabe y el calendario musulmán persa. Los dos son musulmanes, como decimos, ambos comienzan en el 622 después de Cristo, o sea, el momento de la Égira, y pues lo que no parece tener ningún sentido es que si empiezan ambos en ese año, ¿por qué actualmente uno está en el 1404 y otro está en el 1446, si no me equivoco? Bueno, vamos a intentar solucionar ese aparente sinsentido, y para tener una especie de armazón científico del trabajo, pues lo he dotado de una organización, de un índice, en la cual primeramente vamos a plantear el problema que acabo ya de plantear. Vamos a hablar primero del calendario árabe preislámico y vamos a ver que no es un problema que se empezara con el Islam, sino que ya de antes existía esa especie de planificación o de organización del tiempo fijándose en la luna, que es en lo que vamos a profundizar después. Hablaremos del calendario árabe islámico, que es heredero del calendario preislámico árabe también, aunque cambia algunas cosas, y después nos moveremos hacia Oriente, hacia el mundo persa, musulmán también, pero no árabe, y hablaremos primero del primer calendario que tuvieron, que fue el calendario zoroastriano, que ahora veremos qué significa eso, después la primera reforma que tuvo ese calendario, que pasó a llamarse calendario Jalali, y después, en el año 1925, o sea, hace muy poco, hace 100 años, muy poco históricamente, como ese calendario, mediante una serie de reformas, se pasó a llamar Hijri persa, o sea, un calendario musulmán, pero basado en el calendario zoroastriano. Ahora veremos cómo eso es posible. En fin, el problema es el que acabo de plantear. ¿Cómo es posible que si dos calendarios, o dígase, dos eventos, o sea, empezamos a contar el tiempo a partir del mismo evento en dos lugares diferentes del mundo, año 622 después de Cristo, con el mismo acontecimiento, el año en el que vuelve Mahoma victorioso a la Meca, pero sin embargo ahora mismo, como decía, uno está en el 1404 y otro en el 1446. A mí eso es una cosa que me parecía muy curiosa cuando la descubrí y nadie me daba explicación de por qué. Mis amigas iraníes me decían, pues nosotros estamos en el 1446, y mis amigas árabes me decían, estamos en el 1404, si tomamos en cuenta pues el de la Égira y no el gregoriano. Pero yo creo que haciendo una investigación uno llega a unas conclusiones que son bastante curiosas y que solucionan este problema que acabamos de ver. Bien, el calendario árabe preislámico, el que existía en la Arabia Félix y la Arabia Pétrea, en fin, donde estaba Roma con su influencia antes de que llegara el islamismo a esa zona, o de que surgiera, era un calendario lunar. Si ustedes se dan cuenta, fijándose en la luna es mucho más fácil contar el tiempo que fijándose en el sol. Si uno mira al sol, no literalmente, sino que si se fija en el sol, lo único que ve es que sale por el este, se pone por el oeste, se levanta todos los días y se pone todos los días. Que en invierno el cénit está más bajo y que en verano está más alto. Pero no puede contar más allá de contar en días. Sin embargo, con la luna sí, los ciclos son siempre iguales, entre 28, 29, 29 días y medio, y es muy fácil contar o organizar el tiempo sabiendo cuántas lunas han pasado. Sin embargo, tenía un problema, y es que el ciclo lunar dura 29,5 días, y sus meses tenían 30 días. Por lo tanto, había un desfase. O sea, estaban contando un tiempo que realmente no estaba pasando. Para evitar ese problema, introdujeron la intercalación, que se llama An-Nasi. An-Nasi es una serie de días que cada ciertos años, cuando veían ellos que ese desfase se estaba haciendo francamente molesto, introducían. Es decir, si yo, la fiesta, por ejemplo, la fiesta que conmemora, podemos decir, la cosecha, es en octubre, y hay un desfase tal que dentro de 40 años cae en enero y no se cosecha en enero, hay que hacer una intercalación y meter una serie de días para que ese problema se solucione. No tiene un inicio solar fijo, es decir, no podemos decir cuándo empezaba porque cada año empezaba en un momento diferente, y seguía un sistema eventístico, es decir, se referían a los años con eventos, pues el año en el que nació el jefe tal, el año del elefante o el año en el que cayó el rayo. Cuando llega Mahoma, o cuando nace Mahoma y digamos que crea esa nueva religión que hoy en día es la segunda con más fuerza en el planeta, y según él, o según el Islam, se le revela el Corán, hay una frase, una aleya de que dice, en verdad, la intercalación, an-nasi, esos días que se metían ahí con calzador en el calendario, es un aumento de la incredulidad y con ella se extravían los que no creen, permitiendo un año y prohibiendo otro. ¿Qué significa eso? Había una serie de fiestas sagradas en las que no estaba permitido hacer la guerra. Eso ha existido siempre, desde Grecia. Los 300 espartanos que lucharon en contra de Jerjes, precisamente por eso eran 300. Quiero decir, el ejército de élite espartano se quedó en Esparta porque era la fiesta de las carneas y en esa fiesta no se podía combatir. Aquí pasaba lo mismo. Y Mahoma dice, ¿cómo es posible que yo este año, el 12 de mayo, por ejemplo, pueda combatir y dentro de 30 años, por ese desfase,
se haya cambiado la situación. O sea, el 12 de mayo es sagrado o no es sagrado. Esto aumenta la incredulidad y esto, en fin, es una cosa malísima. Así que se eliminó de un plumazo an-Nasi, esa intercalación. Pero claro, el desfase cada vez fue aumentando más. Por eso, cada 33 años, da la vuelta al calendario musulmán, porque se eliminó el Nasi este. Se componía de 12 meses, esto viene de Mesopotamia, esto viene de muy antiguo, de 29 o 30 días, aquí viene el desfase, porque el ciclo lunar dura 29,5 días, por lo cual medio día se añade cada mes, y tenía 354 o 355 días en total, porque el ciclo, como vemos, es más corto y da la vuelta más rápido. Y obviamente pues se basa en un sincretismo cultural, porque toma como herencia todo lo de la Arabia preislámica, más el cristianismo, más el judaísmo, más, aunque les moleste a los musulmanes, pues una serie de creencias y una serie de costumbres que ya estaban muy asentadas en Arabia en ese momento. Sin embargo, no es un calendario que estábamos viendo hasta ahora, el calendario árabe, no es un calendario ligado a las estaciones como el nuestro. El nuestro se divide por estaciones ligadas a los cambios climáticos. En Arabia no era fundamental porque el clima, quiero decir, no era una sociedad agrícola, no se basaba en las cosechas, por lo tanto, al ser una sociedad que vive en el desierto, los cambios climáticos no les afectaban mucho a, por ejemplo, el comercio, que era su actividad primordial. Sin embargo, en el calendario zoroastriano, que es el de los persas, sí, está dividido según las estaciones. Es decir, estamos en un mundo agrícola, un mundo verde. Cuando uno va a las orillas del sur del mar Caspio, dentro de lo que hoy es Irán, pues se encuentra brumas eternas, se encuentra bosques verdes como selvas y se encuentran los montes Elbrus que frenan precisamente las brumas del mar Caspio y que hacen pues, que aquello sea un vergel maravilloso. Por lo tanto, es un mundo más ligado a los cambios de temperatura y a las cosechas. Hemos dado por supuesto lo del calendario zoroastriano. ¿Qué es el zoroastrianismo? Es una religión monoteísta que surgió antes del judaísmo, antes del cristianismo y antes del islam, y que seguía las enseñanzas de un profeta que se llamaba el profeta Zaratustra o Zoroastro. Este hombre vivió más o menos unos 1000, 1300, 1500 años, incluso algunos dicen que hasta 2000 años antes de Cristo, y decía que solamente había un dios, que era el dios Ahura Mazda, pero creía en el dualismo, es decir, hay un Dios bueno, pero hay un principio del mal también, que constantemente están luchando y que tenemos que decantarnos por uno o por otro para, en fin, para retratarnos, por así decirlo. Y el principio del mal era Ahriman, era Drauga también se llamaba, que era la mentira. O sea, uno era el principio del bien, de la verdad absoluta, y otro el principio del mal. Aún así era monoteísta, como debemos. Es un calendario estrictamente solar, por lo tanto no tenía ese desfase, el desfase que tenía era muy pequeño y cada miles de años. Y era, como decimos, muy ligado a las estaciones y comenzaba, y sigue comenzando, con Nuruz. Nuruz en persa significa nuevo, y Ruz día, el día nuevo del año nuevo, es el primer día del año persa y siempre, o casi siempre, antiguamente me estoy refiriendo, actualmente se ha fijado en un día concreto, pero antiguamente casi siempre comenzaba en el equinoccio de primavera, en el 21 más o menos de marzo. Lo que habéis visto arriba, ese símbolo es el símbolo del zoroastrianismo, que es el Farabajar, que es el profeta Zaratustra, con las alas que encarnan la presencia de ese dios único, Ahura Mazda. Ese calendario, como hemos visto, era muy preciso, o sea, se componía de 365 días solares, pero tenía un pequeño desfase, porque el año solar no dura 365 días. Por eso tenemos los años bisiestos. Dura 365 días, 6 horas y unos minutos. Y diréis, pues vaya tontería, 6 horas no van a ningún sitio. No, 6 horas es un cuarto de día. Por lo tanto, cuando pasan 4 años, hemos acumulado un día. Es la razón de los años bisiestos. Sin embargo, esta gente no se dio cuenta de eso y el problema que tuvieron es que al cabo de 1079 años, o sea, 1079 años después de Cristo, pero estamos contando desde mucho antes, desde el profeta Zaratustra, o sea, al cabo de 3000 años se dieron cuenta de que tenían un desfase francamente molesto y que, por ejemplo, la fiesta de las cosechas o Nuruz, que se festeja el día nuevo cuando comienza la primavera, pues a lo mejor lo estaban celebrando a 12 grados bajo cero en los Montes Zagros y no tenía ningún sentido. Por lo tanto, el rey de Persia ordenó a Omar Khayyam, que era uno de estos hombres que era literato, que era científico, astrónomo, matemático, filósofo, que reuniera, podemos decir, a una serie de astrónomos y que estos astrónomos, observando el Sol, dijeran cuánto dura exactamente el año solar. Y con esta información pudiéramos crear un calendario exacto para evitar este desfase. Una cosa que yo no he dicho antes es que el calendario anterior, el zoroastriano, se componía, he dicho, de 365 días, pero realmente era de 360 días más 5. Esos 5 días finales no eran días del año, sino que se llamaban Gat-ho, está por ahí, estaba escrito en persa, y significa los himnos. O sea, los 5 últimos días del año los dedicamos a alabar al dios Ahura Mazda y prepararnos para el inicio del nuevo año.
En esta reforma se eliminó completamente eso. Se dijo que el año duraba 365 días, 6 horas, se llegó a esta conclusión en el año 1079. 6 horas y unos minutos, por lo tanto, se crearon los años bisiestos en este momento. Era un calendario de nuevo muy ligado a las estaciones, y los años bisiestos no se contaban cada 4 años, sino que cuando el astrónomo más sabio del observatorio de Shiraz o de Isfahán o de donde fuera, se subía allí a la parte más alta y observaba que había un pequeño desfase, no me preguntéis cómo, pero lo veía en el siglo XI, pues consideraba y se establecía que ese año iba a ser un año bisiesto, como decía. Y se fija en este momento, en el año 1079 después de Cristo, que Nuruz, el principio del año, va a ser siempre en primavera, el 21 de marzo del año que toque. Como decíamos, es muy preciso. O sea, solamente tiene un desfase importante cada 1460 años. Por lo tanto, dentro de 1460 años haremos otra reforma si es preciso. El calendario persa hijri, como decía, es un esfuerzo por aunar el legado zoroastriano, el legado persa, y el legado islámico. Nosotros, dicen los iraníes actualmente, nosotros somos musulmanes porque tenemos esa religión, pero nosotros no somos árabes. O sea, nosotros tenemos una herencia mucho más profunda, dicen ellos, repito, mucho más profunda, mucho más mística, mucho más científica que los árabes, que eran gente del desierto al fin y al cabo, y poco más que beduinos. Podemos repetir que dicen ellos eso. Nosotros somos los herederos de Tabriz, somos los herederos de los observatorios astronómicos, del zoroastrianismo, etc. Y como dicen eso, y pretenden aunar esas dos corrientes, crearon en el 1925, hace poco, el calendario persa hijri. Es un calendario solar, pero que toma como momento de inicio el 622 después de Cristo, cuando Mahoma vuelve a la Meca. Aquí está la solución del problema del que estamos hablando. Si yo empiezo a contar en el 622, pero mis ciclos, o sea, cada vez que acaba un ciclo, han pasado 355 días, y yo, por otro lado, en otra parte del mundo, empiezo a contar desde el 622, pero mis ciclos son de 365 días, unos ciclos van a correr más rápido que otros. Por lo tanto, en esa parte del mundo, los años van a pasar más rápido que en la otra. Por eso, en Arabia Saudí, por ejemplo, estamos en el 1404, y en Irán, por ejemplo, estamos en el 1446. Es la diferencia y esa es la razón de esta diferencia, como decíamos. Bien. Y ya simplemente para ir acabando, las consecuencias de que haya estos dos calendarios actualmente en el mundo islámico es la reivindicación, como decíamos, de los iraníes, que no solamente es Irán, o sea, los persas no solamente son Irán, sino que también son Afganistán, también son parte de Tayikistán, de reivindicar su identidad persa, que dicen que les han robado los ayatolás y el actual gobierno, y además notar que estamos ante un sincretismo religioso y cultural entre el islamismo y el zoroastrianismo. La repercusión actual es un mundo dividido, o sea, un mundo musulmán dividido entre chiíes y suníes, que siempre ha existido esa división, pero se acentúa con esta serie de cosas, acusaciones de idolatría, porque, bueno, dicen que, por ejemplo, tenemos allá a Bin Salman, el príncipe de Arabia Saudí, y a Khomeini, de Irán, un chií y un suní, pues podría decir Bin Salman, por ejemplo, por coger a alguien, que la gente de chií, la gente de Irán, al fin y al cabo no será tan musulmana, si siguen reivindicando su pasado en el que adoraban a otros dioses. Adoraban a Ahura Mazda y luchaban en contra de Drauga, en fin, se les acusa ya de por sí por ser chiíes de esa especie de idolatría, por tener santos, entre comillas, y aún más por el tema de la reivindicación del pasado zoroastriano. Y Afganistán, yo lo quiero remarcar, aquella foto de arriba me ven ustedes a mí a la izquierda, a la derecha, perdón, con 3 talibanes, en Balj, en el norte de Afganistán. ¿Y por qué lo quería remarcar y por qué quería yo poner esa foto ahí? Balj es una ciudad del norte de Afganistán, de hecho yo estaba ahí dentro en la fortaleza en la que se casó Alejandro Magno con Roxana, una mujer persa, una mujer afgana, y es el caso raro porque a pesar de ser un país profundamente islámico, un país profundamente religioso y conservador actualmente, sigue reivindicando su pasado zoroastriano. Y ellos tienen actualmente un calendario persa hijri, o sea, son al mismo tiempo con tienen un calendario musulmán y un calendario zoroastriano, a pesar de que están gobernados por los talibán. Y este calendario, como decíamos, pues se adquirió o se asumió en Persia, en Irán, en el 1925 y aquí en 1975. Y ya sí que sí, para acabar, para concluir, pues remarcar ese punto del mundo islámico dividido, del mundo islámico en dos grandes bloques, Persia y Arabia. Tomar a Persia como heredera del zoroastrianismo, es decir, actualmente sigue habiendo gente en Persia que adora a Ahura Mazda y que adora al fuego, que es el elemento sagrado de esta religión. Por ejemplo, en Yazd, una ciudad de Irán en la que hay un templo a Ahura Mazda, muy interesante, lo podéis buscar.
y que el zoroastrianismo es la primera religión que conozcamos monoteísta. Aunque sea de un principio dual, podemos saber que es la primera religión irania monoteísta antes del judaísmo y antes de todas las religiones monoteístas actuales. Y podemos imaginar que cuando los judíos estuvieron desterrados en Babilonia con esa influencia persa, pues quizá tomaron nota de esa religiosidad que tenían los zoroastrianos, porque en el Antiguo Testamento y en momentos muy previos de la historia judía, había grupos sociales judíos que incluso decían que Dios tenía una compañera, que tenía una esposa. Por lo tanto, quizá viene de aquí del zoroastrianismo y de este mundo persa esa idea fija de que Dios es uno y de que Dios es imposible de compartir. Ya está, tenéis aquí la bibliografía y muchas gracias por la atención.